estuvo impregnado de lo que conversábamos en la sesión anterior respecto a el interés de captar más personas para la institución. O sea, digamos, viendo hacia atrás, considera que un proceso de discernimiento realmente libre o que tal vez está muy influido por estas ganas de contar con la persona en la organización. Miren, en los últimos años me ha tocado hablar con muchas personas que acaban de salir del instituto o han salido o van a salir y hoy día este, lo que estamos haciendo es, mira, esta es la realidad del sodalicio, esto pasó, tú tienes que, entre comillas, volver a mirar tu propio llamado y decir, bueno, Dios te llama ahora acá en estas circunstancias, sí o no y cuánto, ¿no? Eh, en esos procesos que estamos haciendo actualmente, hay muchas personas que reafirman su estabilidad y vocación y descubren que en el origen de todo estuvo Dios y una auténtica vocación de servicio. Y han habido otros que han descubierto, vuelto a mirar, que probablemente estuvo muy marcado o influenciado este, por el grupo, las amistades, lo que se vivió, este, o de manera inconsciente tratar de eh, huir de alguna inmadurez personal y que encontraron, entre comillas, en el sodalicio un ámbito bueno como para eh, estar cuando nunca, creo yo, debieron estar. Entonces, sí hubo en el pasado procesos de discernimiento inadecuados y ha sido parte de las cosas que nosotros hemos evaluado, en que hemos tratado de pedir los perdones y las ayudas para que casualmente esas personas hoy día se reintegren a una vida civil, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Considera que el proceso, esto es una reflexión más general, el proceso de discernimiento para determinar una vocación que va a afectar tanto tu proyecto de vida, debería hacerse tal vez en otra etapa, porque digamos la adolescencia o la adolescencia en muchos casos y el fin de la adolescencia en otros, tal vez es un periodo de demasiada inestabilidad para tomar una decisión tan trascendente. Sí, sin lugar a dudas. Hoy día, digamos, eh, los ingresos de personas muy jóvenes al instituto es algo que desalentamos, ¿no? Y esperamos que las personas puedan por lo menos terminar sus estudios académicos universitarios o el oficio en lo que trabajen para tener la madurez, digamos, personal adecuada, sobre todo en este tiempo donde también pensamos y sentimos que como que las edades también se han corrido, digamos, ¿no? Hoy día la gente toma compromisos definitivos con más edad de los que antes tomaba, ¿no? O sea, antes no era extraño que haya una persona que se case a los 20, hoy día cada vez es más 30 y más tal vez, ¿no? Entonces ha habido un cambio de aproximación, eh, por un lado social, de la misma estructura, digamos, de la propia sociedad y también toma de conciencia en nosotros mismos que una decisión en una época inestable es una decisión que puede ser inestable sin lugar a dudas. Así que hemos desalentado el, la entrada al instituto o a la vida comunitaria de tan joven, ¿no? Solo un elemento para precisar, añadiendo a lo ya dicho, es que si bien el ingreso a la vida comunitaria es un momento muy importante, nuestra comunidad, como en toda congregación, se considera todo el proceso de formación es también un proceso de discernimiento hasta la profesión perpetua. Por eso en un momento mencionó Sandro que la actitud muchas veces era distinta a quien salía después de haber hecho la profesión perpetua a quien salía antes. Hoy en día esa mayor apertura es para todos, pero siempre hubo un poco esa distinción
y ese proceso de formación y discernimiento dura más o menos 8 o 9 años, ¿no? Ahora me gustaría entrar al informe del señor Elliot, a casos particulares, porque me interesa poder aterrizar lo que hemos venido conversando en algunos de los casos. El caso de Daniel Murguía, que es un caso que se conoce, digamos, públicamente, ¿no? Es el primero de los casos que sale a la luz. ¿Cómo vivieron el caso de Daniel Murguía en la organización? Fue un trauma, un shock para mí. Primero que yo, Daniel Murguía es coetáneo a mí, compartí, digamos, la formación inicial con él, y después de la formación inicial no volvimos a coincidir en una misma comunidad durante 20 años o lo que fuese. Entonces los encuentros que tuve con él fueron ocasionales. El último año de su vida comunitaria él estuvo en Chile, donde yo también viví. Entonces, en ese tiempo yo, o sea, uno convive con una persona, digamos, con la que está en la misma casa, y uno nunca puede imaginar, digamos, este tipo de cosas demenciales que después salieron a la luz pública. ¿Él tenía algún tipo de responsabilidad? ¿Era jefe de comunidad? ¿Algún tipo de posición? No, ninguna. ¿Usted era él en Chile responsable de...? Yo cuando viví con él en Chile durante el año o el año y medio, no me acuerdo exactamente que él vivió en Chile, yo sí era era responsable suyo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, la vida ordinaria, andaba, digamos, más o menos normal, y se desata toda esta situación cuando estando él aquí en el Perú. Entonces yo me enteré literalmente por una llamada telefónica una noche diciéndome ha sucedido esto y esta persona. Entonces no sé cómo explicar, digamos, la sensación que uno puede tener, que sentir que ha vivido, digamos, con alguien que de repente descubre que es un abusador infantil y que lo han encontrado en una posición, o sea, shock, impacto, sorpresa. ¿No hubo nada en su personalidad o en algo que pudiese, digamos, hacer que algo cobre sentido? Porque tal vez hay algo que no tiene un significado que nos parece raro, y luego cuando tiene más información dice, hay una conexión. A ese nivel nunca. A ese nivel nunca. Claro, podía decir que era una personalidad particular, pero eso es otra cosa. O sea, no, hay un salto cualitativo que... ¿Y qué decisiones toma en su comunidad cuando recibe la llamada y le cuentan lo ocurrido? Lo que hicimos estando allá en Chile fue avisar a todas las instituciones donde de alguna manera él pudo haber tenido contacto, a los directivos de esas instituciones. ¿Qué instituciones? Colegios. Buscamos a los colegios, es decir, por si acaso queremos... ¿Era el colegio, no, el colegio que tiene en Santiago? No, ese colegio aún no había sido fundado. Eran colegios laicos donde nosotros prestábamos algún tipo de servicio catequético. Entonces, él participó en alguno de estos servicios catequéticos. Entonces, fuimos inmediatamente a las autoridades del colegio a alertarlos de lo que había sucedido para ver si es que había sucedido algo con alguien, ¿no? Nunca recibimos ninguna denuncia de ninguno. Después de eso fuimos a dos de los colegios
a decir, por si acaso, quiero informarles que esto sucedió en el Perú, para nosotros ha sido una sorpresa, no teníamos ningún antecedente que pudiese, para nuestro caso, sospechar que estuviese, o sea, que esto podría haber ocurrido si no hubiera tenido ningún tipo de participación ni en esta parroquia, ni en este colegio, ni en esto otro, porque no hubiéramos puesto a riesgo a nadie, ni al propio instituto. Entonces los alertamos y de ahí, después de alertar a las autoridades, fue hablar con las personas con las cuales él tuvo contacto para ver si algo podía haber sucedido, ¿no? Las personas con las cuales él estuvo en contacto reaccionaron con la misma sorpresa que nosotros, del mismo impacto, y hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna denuncia, demanda de inconducta durante el tiempo que él estuvo allá. O sea, no, por eso, o sea, así fue por lo menos como yo lo viví, ¿no? Porque yo estuve fuera del Perú y lo que pasó aquí en el Perú lo supe por terceros y punto, no. ¿Y hubo alguna... ¿Cuántas personas había en la comunidad en ese momento, a grosso modo? O sea, en la comunidad en Santiago de Chile teníamos en esa época 2 comunidades y deberíamos vivir entre las 2 casas unas 10 personas. ¿Hubo alguna conversación o Claro. procesamiento colectivo de esto de aquí? Sí, nos sentamos, o sea, porque a mí me llaman como autoridad de la comunidad a decirme esto ha sucedido y nos juntamos, o sea, yo me junté con todos, nos sentamos a informarles. Y entonces, después del shock universal, ¿y cómo así? ¿Por qué? ¿Y en qué circunstancias? O sea, fue... después del impacto inicial, es y un poco de catarsis, pena, sorpresa, decir, bueno, ahora qué hacemos, qué es lo que nos corresponde. Entonces, ya, tú habla a la parroquia tal, le avisa al párroco, tú haga esto, tú lo otro, o sea, ya nos distribuimos las tareas de función, ¿no? O sea, digamos, la tarea de averiguar si es que había habido algún impacto fue asumido comunitariamente o fue una tarea que llevó usted individualmente. Fue asumido comunitariamente, porque en muchas de estas, si bien yo era la autoridad de la comunidad en ese momento, no tenía contacto con muchos de los lugares donde él pudo haber colaborado. En el colegio 1 o en el colegio 2 trabajaban, entonces hablaba con el responsable que estaba trabajando en ese colegio, decir, bueno, tú habla con el director, esto, y que se comunique con los chicos que no tienen contacto, habla con el grupo. Así fue como se hizo. Y nadie en la comunidad había tampoco tenido ningún elemento que dijera, oye, ahora que lo mencionan, fue una sorpresa, un shock para todos. Sí, no, o sea, un indicio del cual uno pudo haber como jalado la pitita y que estuviese ahí, mirado retrospectivamente, yo no lo he encontrado. Y las pertenencias de Murguía, la habitación, la computadora y todo eso, ¿fue revisado por ustedes? ¿Fue puesto a disposición de las autoridades? ¿Cómo se manejó? En Chile lo que hicimos es, ya no me acuerdo los lapsos de tiempo, juntar todas sus pertenencias, porque ya no me acuerdo si viajaba un pariente suyo, yo supongo que sí, para recogerlo, o las juntamos en cajas, desde cuadros, fotos, ropa, eso, y lo guardamos en una bodega, y cuando vino la persona que vino se la entregamos toda, ¿no? Eso fue nada más. Hay un testimonio que ha brindado en la comisión el señor Renzo Orbegoso, que señala que el señor Regal
lo habría llamado usted y le habría ordenado destruir el contenido de la computadora y que esto habría sido llevado a cabo por algunas personas de la comunidad. ¿Qué opinión o comentario tiene al respecto? Sí. Esa afirmación me llegó por la investigación también de la primera comisión investigadora. Yo sinceramente no lo recuerdo, o sea, no se lo dije a la comisión. Llamé en ese momento a dos personas que vivimos juntos ese proceso. Y yo le dije, oye, ¿tú recuerdas esto? Y esta persona me dijo, no, yo tampoco. Y yo no tengo el recuerdo de que me hayan dado, digamos, esa orden o esa disposición. Lo que sí me acuerdo perfectamente es que revisamos sus cosas como para devolverlas, y en ese revisar sus cosas para devolverlas no encontré nada raro, ni eliminé nada, o sea, no ¿Pudieron entrar a la computadora y ver el contenido de la no había computadora? ninguna computadora, porque como él había viajado al Perú, se llevó su laptop, su notebook a Perú, y no había ni computadora, ni disco duro, nada, ¿no? O sea, por lo menos en Chile, donde yo estuve, y los miembros que yo estuvimos, Lo que él tenía en su habitación, en sus pertenencias, era una laptop que se había llevado a Lima en el sí, viaje. sí, en Chile no había dejado, no encontré nada electrónico. Bueno, estamos hablando, ¿qué año es? 2008, ¿no es cierto? 2007. 2007, iPhones, esas cosas no existían todavía, creo que no eran celulares, no había ninguna de esas cosas, ni encontré discos duros externos, ni computadora. Lo que habían eran pertenencias personales, que era desde ropa, objetos, fotos, sus carpetas de análisis médico. O sea, no había nada de eso, nada extraño. Y hasta donde yo me acuerdo, que yo las junté como el objetivo de entregarlas, y evidentemente también dije, a lo mejor voy a encontrarme con algo raro, cosa que no encontré. Si fue porque se lo llevó, no lo sé. Como le digo, yo no recuerdo, digamos, que me hayan dado esa disposición, y otros dos, de los miembros con los cuales yo hablé y viví, dice que tampoco. Yo sé que hay una tercera persona que dice que sí se acuerda que eso se le dijo, que no solo es Renzo Regoso, sino otro más. Pero como le digo, ¿Y ha tenido oportunidad de conversar con el señor Regoso o con algunas otras personas señaladas a raíz de esto? Porque, digamos, eso es un elemento que sí podría, imagino, preocuparlo, ¿no? Sí. O sea, con los que vivimos, o sea, en el caso de Renzo, yo no he hablado con él. Con otros miembros que vivimos en ese momento en Chile, sí. Éramos los que pudimos haber estado a cargo de eso, éramos 4 personas, 3 de ellas, incluido yo, no nos acordamos. ¿Podría decir los nombres de las personas? Sí, con las que yo hablé con el señor Gustavo López, con Alexandre Borges y yo, con el que cruzamos información, y ninguno de los otros 3 recuerda, digamos, esa disposición. Sé que José Salazar, que también vivió ahí, él piensa que sí hubo esa disposición. No hubo computadora, es lo que usted recuerda. Sí, en Chile no hubo ninguna computadora. Yo no encontré ninguna computadora, ningún disco duro, nada externo, solo por lo cual no habría nada que destruir, digamos. Por lo menos yo no encontré nada que destruir. Claro, a lo mejor uno podría haber encontrado fotos, o sea, en papel, pero no encontré nada. ¿Y usted ha vuelto a tener algún contacto con Daniel Murguía o Murguía con la organización? No, de manera, o sea, no, yo no he vuelto a tener contacto con él. Digo, me lo he encontrado 2 veces. Se murió un sacerdote miembro del instituto y me lo encontré en el velorio. Murió el padre Armando Nieto y me lo encontré en la misa en la iglesia de Fátima en Miraflores. ¿Lo del padre Nieto fue el 2017? Creo que sí.
Y lo anterior debe haber sido en... Y también 2017 con una diferencia de meses, ¿no? Porque probablemente, no me acuerdo en qué mes murió el padre Armando, ¿no? Pero fueron en esas dos circunstancias donde yo me tomé con él y claro, diálogo de velorio, o sea, ¿no? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sí, qué pena, y hasta ahí nomás, ¿no? Y ya, digamos, no participa en las actividades de... No, para nada. Él fue expulsado. Él fue expulsado, sí. ¿Quién toma la decisión de la expulsión? ¿El consejo? ¿Cómo funciona? Debe haberla tomado, digamos, el superior general habiendo consultado al consejo. Porque es parte de lo que dicen nuestras instituciones, o sea, las constituciones, ¿sí? Es parte de lo que dicen las constituciones, o sea, para expulsar a algún miembro, o sea, hay dos maneras, uno a través de un proceso jurídico, u otro si las circunstancias de suyo lo ameritan, puede haber una expulsión inmediata, digamos, ¿no? Como este caso las circunstancias eran delictivas, inmediatas, flagrantes, no prescritas. Pues, justo ese es un tema interesante porque hago el paralelo con el caso de el señor Figari, ¿no? En un caso hay una expulsión que se da en no sé si cuestión de horas o días, y en el otro caso no ha podido ser Sí. eso. ¿Se ve esta diferencia? Absolutamente, porque yo personalmente yo de manera personal he recibido testimonios contra Luis Fernando Figari, dos de manera directa, y uno que llegó a mis manos o a nuestras manos, porque estaba con el señor Ambrosic, en Roma en el 2016, en abril, creo que fue abril. Los tres casos que eran casos de abuso sexual, dos de ellos en el sentido pleno y total de la palabra, y el otro, digamos, muy triste también, pero que no había habido, digamos, acto sexual propiamente, pero igual un abuso. Uno tenía 40 años de antigüedad, el otro 25 y el otro 30. Sí, dos de ellas sufrieron estos actos cuando eran ya mayores de edad, y uno de ellos sí cuando era menor de edad, no infante, pero sí menor de edad. Entonces, cuando yo recibo esta información, que la recibo bajo sigilo, porque se me dio, o sea, confidencialidad, me permitieron acudir solamente a las autoridades eclesiásticas. Entonces, cuando yo fui a Roma y consulté con los canonistas y con la propia congregación para institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, me dijeron no se puede, o sea, desgraciadamente por la antigüedad de los casos no podemos iniciar un proceso judicial sino solamente administrativo, y para poder expulsar a alguien tiene que haber un proceso judicial, y la prescripción para los laicos, porque es distinta para los presbíteros, porque existe un documento que cambia el estatus de los sacerdotes, que se llama la delicta graviora. Para los sacerdotes no prescribe, pero para los laicos tiene una prescripción de 5 años, que yo supongo y espero que las leyes cambien tanto a nivel civil como eclesiástico en algún momento. Pero eso fue lo que imposibilitó iniciar un proceso judicial que tenía como pena la expulsión del instituto. Entonces, yo sé que se dice y se me ha dicho muchas veces, no lo expulsan, no lo quieren expulsar, pero no. Es más, yo en un momento, cuando el día, en abril del 2016, hice la declaración pública donde lo consideré moralmente culpable
y persona non grata para la comunidad. Sé que fue para muchos eclesiásticos polémicos porque algunos decían que estaba adelantando juicios cuando hoy no se había terminado los procesos, ¿no? Pero yo me sentí en el deber moral de hacerlo porque por un lado ya tenía la información y la conciencia de los casos eran reales. No porque nadie me había entregado pruebas, pero sino que yo tenía 3 casos de personas distintas, no contactadas entre ellas, donde narraban situaciones lamentables, con proceder similar, circunstancias similares, grooming, como dicen los norteamericanos, digamos, con este proceso, digamos, de hecho en el tiempo y que habían terminado, digamos, en un abuso sexual. Entonces, si bien no existían pruebas materiales probatorias, era para mí moralmente evidente que esas cosas habían sucedido, aunque judicialmente estaba atado de manos, ¿no? En el caso de Daniel Murguía, él luego en un proceso judicial es exonerado, ¿no? Declarado inocente. ¿Eso no haría que se caiga la expulsión? Él podría haber solicitado su reingreso a la comunidad desde el punto de vista jurídico. Bueno, nunca lo ha solicitado. Yo no me acuerdo en este momento, y no quiero faltar a la verdad, de lo que emite el Poder Judicial y de qué se le acusa y qué de qué se declara inocente. Pero creo yo que más allá de las razones judiciales había o hubo una situación moral que probablemente más allá de lo judicial civil ameritaba y se mantenía en el tiempo para la expulsión. Pero como te digo, yo no me acuerdo de la resolución judicial. A lo mejor tú sí te acuerdas el detalle, Claudio. Primero aclarar que yo no he tenido ninguna intervención en ese proceso judicial. De hecho, si buscamos por Google caso Murguía, Corte Suprema, la resolución está colgada en alguna página, no recuerdo cuál, pero el Google nos arroja rápidamente el texto completo de la sentencia, a la que por razones profesionales y obvias me he tomado el tiempo de leer. Y básicamente la absolución del señor Murguía se da por un tema técnico. Él, cuando se le denuncia y se le acusa y se le lleva a juicio oral, se lo lleva por el delito de violación de menor de edad. Dice la Corte Suprema, no me consta porque no he tenido acceso a las pruebas, que este delito durante la tramitación de la investigación y del proceso no llega a ser probado y que habían versiones contradictorias del menor, y llega a la conclusión que el supuesto frente al que sí se prueba pero que no fue materia de acusación es de actos contra el pudor, porque lo que habría sucedido era que se le tomaban fotos desnudo a este menor de edad. Entonces la Corte Suprema termina absolviéndolo del cargo de violación y deja en el aire esta otra situación que no fue materia nunca de acusación y por lo tanto no podían condenarlo por esa. Entonces esta situación, más allá de que estamos frente a situaciones de gravedad distinta, hacen igual que la sanción institucional se mantenga vigente, ¿no? O sea, la familia de Daniel Murguía es muy crítica con el sodalicio, ¿no? Tiene frases muy duras sobre
el devenir que tuvo él a lo largo del tiempo que termina en esta situación. ¿Qué valoración le puede dar a ello y si han tenido algún contacto o han intentado tener algún contacto con la familia? Yo no he tenido ningún contacto con la familia y más allá de algunos videos o testimonios en la web que yo en este momento no recuerdo, de verdad no conozco al detalle las razones por las cuales algunos miembros de la familia culpan probablemente de esta situación al sodalicio. Le mentiría, ¿no? Y no quiero entrar a... No sé si tú lo sabes, pero yo no lo sé. Hubo luego el caso Murguía, yo sé que usted estaba en Chile, pero en general, como organización, ¿algún cambio o alguna mirada a este tema? ¿Se pensó en algunos talleres o en algunos protocolos o algo que permitiese identificar si es que había más personas o en todo caso identificar si habían víctimas o algo? ¿Hubo algún cambio después o eso no fue así? Yo creo que no. O sea, no... Digo, yo creo que en general se vio el caso Murguía como un caso aislado y que tenía que solucionarse y enfrentarse como tal. Y en ese sentido, por lo menos las decisiones tomadas en lo que a mí me competían era frente a ese caso, pero ya desde mi experiencia personal no me puse en ningún momento a pensar si algún otro miembro del instituto con el cual yo vivía pudiese haber tenido algún tipo, digamos, de problemática de ese estilo. Entonces yo creo que no hubo una toma de conciencia institucional de decir, pucha, ¿qué pasó? ¿Habrá algo más? No hubo. Fue un caso aislado que se solucionó o se enfrentó de una manera determinada y más o menos ahí acabó la cosa hasta donde yo sé. ¿Tuvo oportunidad de hablar de este caso con Luis Fernando Figari en alguna oportunidad? Si lo tuve fue muy de pasillo, no tengo el recuerdo de haber hablado profundamente con él del caso y si fue en términos de más o menos de increíble o qué barbaridad o nunca lo supuse, yo nunca pensé, nos ha sorprendido a todos, pero ese fue el tenor del diálogo y nada más. No. Más allá de eso, ¿no hubo una valoración pública del señor Figari respecto a este caso en algún otro espacio dentro de la institución, dentro de lo que sea su conocimiento? O sea, si él hizo una valoración pública de esto, que sepa no. El caso de Germán Doig, que sé que es un caso particularmente doloroso para la organización, porque era alguien que se encontraba en proceso de ser beatificado. ¿Cuándo y mediante qué persona toma conocimiento de los abusos perpetrados por el señor Doig? Se hicieron públicos en febrero, fines de enero, febrero creo que del año 2011. Yo debo haber tomado conocimiento de ese asunto tal vez meses antes o unos meses antes, porque algún miembro del instituto me comentó que había un proceso de investigación y que parece que Germán había tenido inconductas sexuales y que se está investigando, pero fue de manera muy genérica y unos meses antes, no recuerdo, alguien me lo comentó, alguno de estas personas en Chile, como algo que se iba a hacer público pronto, digamos, ¿no?
pero fue como yo me enteré, y que también fue absolutamente impactante para mí, ¿no? Porque Germán Doig, claro, yo lo conocí cuando entré al instituto durante 2 años, mientras yo estaba en la etapa inicial de formación. Él fue como consejero espiritual mío. Nunca hubo, digamos, ninguna inconducta o cosa, incluso mirando en retrospectiva, que yo haya dicho esto fue extraño, qué raro. El liderazgo de Germán Doig, la manera de ejercer el liderazgo, ¿era similar a la de Fernando Figari? No, era distinta, ¿no? Germán Doig era un tipo mucho más carismático, escuchaba mucho más, era una persona que integraba propuestas, y que de alguna manera al interior del instituto uno tenía este liderazgo de Figari, vertical, con poca capacidad de escucha, impositivo, y en el caso de Germán era como una autoridad intermedia y que escuchaba, integraba propuestas, era una persona como muy distinta, y creo que en ese sentido jugaba un poco ese rol en ese tiempo en la institución, ¿no? Entonces, y la gente lo valoraba en esa línea, como una persona prudente, que escuchaba y tal, con defecto de personalidad como todo el mundo, digamos, ¿no? Pero nada que hubiese hecho presagiar, digamos, algo por el estilo. Es más, las actitudes de Figari normalmente, cuando uno tenía alguna queja, podía ir donde Germán Doig a decirle, oye, mira, ha pasado esto, y pucha, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Yo voy a hablar con él para que esto no se repita. O sea, había un personaje, digamos, con el cual hablar, uno se sentía escuchado, y que normalmente a través de, por intermediación suya, se podían solucionar de manera más razonable las cosas, ¿no? ¿Qué rol cumple Rocío Figueroa en el proceso de beatificación y en ese proceso de denuncia? Adelante. A ver, la Iglesia tiene un proceso largo para llegar a proclamar a alguien beato o santo, ¿no? Entonces hay cursos para que, con el que se llama el postulador de la causa, sepa los pasos que tiene que seguir, ¿no? Entonces Rocío, que en ese momento era miembro de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, no sé si todavía era la superiora, creo que ya no, y una persona que era miembro del Sodalismo en ese momento, hicieron este curso. Y en realidad nunca se llegó a introducir la causa propiamente, sino que se detuvo en la fase preparatoria, ¿no? Porque en marco de esa fase preparatoria aparecieron estos hechos, ¿no? Entonces, esa es la parte, con respecto a la primera pregunta, ¿no? Esa es la participación. ¿Qué trabajo específico llegaron a hacer? No lo sé. Sé un poco más del Sodalite, que comenzó a elaborar una biografía o algo así, pero en detalle no. Pero en todo caso, ambos hicieron el curso y comenzaron a trabajar esta fase preparatoria. Y hasta donde tengo entendido, pero de eso tampoco tengo certeza, la primera denuncia que llega a Figari sobre las conductas de Germán Doig viene a través de Rocío Figueroa. Ese es el conocimiento que tengo. Sí, más o menos lo mismo. Yo sé, digamos, desde por los escritos que ha hecho Rocío públicamente, la misma publicación del libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz, que ella tuvo
un rol muy importante, digamos, en la denuncia contra Luis Fernando, o sea, fue la denuncia contra Germán Doig en el fondo, y que eso terminó siendo el primer precedente que fue como tirando un poco la pichita, digamos, hasta que encontrar, digamos, que esa pequeña información, por decirlo de alguna manera, se convirtió, digamos, en una cadena de acontecimientos que denunciaba algo mucho más grave, ¿no? Yo creo que ella fue fundamental en ese proceso. Los estándares para que alguien llegue a ser beato y santo en la iglesia suelen ser muy altos. Yo recuerdo que estaba en el colegio, yo soy del Colegio Santa María, cuando beatificaron al padre Chaminat, que tenía, digamos, buen tiempo desde el momento en que vivió. No ha sido un proceso necesariamente expeditivo. ¿Cómo nace esta idea dentro de la comunidad y de quién nace y quién la impulsa de considerar que Germán Doig podía ser beato? Yo creo que de Luis Fernando Figueroa, no sé, yo creo que nace de él. Yo creo que nace de él y que en su momento tampoco hubo mucha oposición al interior de la comunidad porque, como le digo, Germán Doig era una persona bien considerada, digamos, al interior del instituto, y que uno, por los elementos externos que veía, por su conducta, tenía la impresión que era una persona medianamente prudente, cristiana, justa, equilibrada en su comportamiento, y que eso fue idea común de los miembros del instituto y que yo creo que en el paso de los años todo el mundo pensaba lo mismo de Germán. Entonces, creo que la idea de iniciar un proceso, hasta donde yo tengo entendido, a nadie le pareció bizarra ni loca, o sea, no... Pero creo, sin lugar a dudas, él fue el gran impulsor, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Con respecto al comentario que hizo antes de que el golpe en general para todos los vinculados al solicium de los hechos de Germán fue grande, no fue tanto por la interrupción de la causa, sino por la idea que tenían de él. Y por esa idea es que yo sí escuché en la época a algunos que les parecía un poco exagerado, o por lo menos un poco precipitado. O que Germán siendo una persona muy virtuosa y todo, pero de ahí a santo, no sé, ¿no? Pero que sí se le tenía como una referencia, no solamente los miembros del instituto, yo me acuerdo desde el testimonio de los vecinos de la casa donde él vivía, hasta, qué sé yo, obispo, pues, entonces sí, era una persona que transmitía eso, ¿no? Entonces... Sin ser un especialista en la materia, hay, creo que como requisito, el comprobar algún milagro de la persona. Entonces, digamos, estoy tratando de entender cómo se llega a ese elemento, porque tengo entendido que incluso hubo estampas de Germán Doig como rumbo a la beatificación, una cuestión así. Entonces estoy tratando de entender, Sí. porque una cosa es una buena persona y una persona Sí. valorada en la comunidad, y otra cosa es Es ya un santo. el camino a santo, ¿no? Sí. Mire, no soy un especialista tampoco, y de lo que yo sé es que hay un proceso que es largo, porque a lo mejor soy injusto en decir los pasos, pero más o menos es así. Lo que uno primero promueve es la demostración o el testimonio que la persona vivió las tres virtudes cardinales de manera virtuosa o notable o hasta heroica: la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene una demostración más o menos documentada de eso, la persona accede, digamos, creo que se le da el título de siervo de Dios, y después de ser siervo de Dios, para que
se le dé la beatificación y la canonización, ya interviene, digamos, esto de los milagros comprobados, ¿no? Sí, completando un poquito, efectivamente, lo primero es la virtud, ¿no? Y es el siervo de Dios, que es aquel que sirve a Dios, digamos, ¿no? Luego, si se descubre algún grado de heroicidad en eso, se le considera venerable, que es lo que por muchos años se le consideró al padre Chaminade. Yo también estoy usando María, algunos años antes. Ya para la declaración como por venerable quiere decir que se puede tener algún grado de veneración, de reconocimiento de la iglesia, que lo vean como ejemplo. Entonces ya tiene que tener un grado de heroicidad. El beato es el que ya puede tener, se le puede rezar, digamos, pedir su intercesión, y para declararlo beato se necesita por lo menos un milagro comprobado. Es decir, por ejemplo, es una curación, que hay un certificado médico de que no podría haber habido ninguna otra manera que esa persona se curara, a no ser pues por una intervención ya extra científica, digamos, ¿no? Y para ser al amado santo, la única diferencia es que el beato normalmente tiene más un culto local, y el santo pues para la iglesia universal. Entonces, que sean dos milagros, ¿no? Porque el milagro quiere decir que está pues muy cerca de Dios, intercediendo, y en consecuencia uno puede creer que está en el cielo. Entonces, en el caso de Germán Doig, no llegó a ser proclamado ni siquiera siervo de Dios, porque estaba en la fase preparatoria. Esto de las estampitas efectivamente era una manera justamente de pedir su intercesión para ver si por ahí salía algún milagro, ¿no? O sea, y se le pedía a aquel que quisiera que si recibía alguna gracia, pues la enviara a alguna de estas dos personas, justamente que... La señora Rocío Figueroa ha señalado ante la comisión que antes del 2011 le cursó al señor Regal un informe con la identificación de hasta 17 víctimas confirmadas de abusos y otras hipotéticas, donde se encontraba como abusadores los señores el señor Daniel Murguía, Virgilio Levalle, Germán Doig y Luis Fernando Figari. ¿Qué se hizo con esa información y si hubo alguna indagación adicional en ese momento? Este es el 2011. ¿Puedes repetir la información, perdón? Sí, que la señora Rocío Figueroa ha señalado ante la comisión que cursó un informe al señor Eduardo Real señalando que habrían estas víctimas de abusos de las personas señaladas, y si esto generó algún tipo de investigación o pronunciamiento interno, o si tenían conocimiento de ello. Yo no he visto ningún informe en los archivos que he recibido, o de la comisión o de Eduardo Alao, que estén en los archivos de la coalición donde exista un señalamiento sobre estas, 17 víctimas y estas personas. De manera oral sí había escuchado información que fue que la fuimos recapitulando, y que en base a esa recapitulación y complementado por las investigaciones de las dos comisiones se llegó a las conclusiones que se llegó. Pero si hubo un informe escrito con todos esos señalamientos, yo no lo he encontrado. Yo no sé si tú. Yo participé en el Consejo Superior también cuando Eduardo Real era superior. Ahora, esto es previo a eso, ¿no? Porque Eduardo fue superior. Sí, ok. De lo que yo conocía, el testimonio de Rocío Figueroa hablaba de víctimas de Germán Doig, y en consecuencia eran 3 personas, siendo una de ellas ella misma. Que ella haya dado información sobre esos otros 2 casos, yo por lo menos me estoy enterando en este momento. Retomando la idea de Germán Doig y el proceso de beatificación, que comprenderán, para alguien que no lo conoció, es algo particularmente llamativo, ¿no? ¿Consideran que, vistas las cosas, podría ser síntoma de algo el hecho que se le podría considerar alguien que podía cumplir los requisitos para ser beato? Déjame entender bien la pregunta. Cuando Figari siempre buscaba era, ¿qué palabra puedo usar? No sé, destacar o tener representatividad, valor, o él mismo o el instituto, ¿no? Entonces, tener un santo, pues, ¿no? Entonces yo creo que era muy claro que eso estaba presente, más allá de lo que él haya pensado personalmente de Germán o no.
Yo creo que eso estaba muy presente. Que también creo que coadyuvó lo que hablábamos antes, es decir, que para mucha gente era una persona virtuosa, un referente, inclusive tenía mucho aprecio, mucho cariño, dentro y fuera. Él participó en muchos grupos o de trabajo en la iglesia en el Perú, en la Santa Sede, entonces llegaron pues reconocimientos de todos lados, y eso a uno lo hacía decir, bueno, independientemente de las intenciones que pueda tener Luis Fernando, de repente pues, ¿no? Como mencioné antes, a algunos les parecía un poco exagerado o un poco precipitado, o preferían que surgiera más de las bases, digamos, y no ya promovamos esto, pero no era una cosa así que uno dijera un despropósito absoluto, visto ese reconocimiento que ya de fuera. Sobre la pregunta si eso era sintomático de algo, a mi modo de ver, de ese afán, pues, entre destacar, de mostrar fuerza, ¿no? Importancia, que imprimían muchas de sus decisiones finales. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que él dicho, no tengo nada más que agregar. Digamos, dentro del catolicismo y también para efectos canónicos, el carisma del fundador es algo relevante, ¿no? Viendo lo sucedido con el fundador, ¿qué reflexión le genera a ello? Mire, de hecho, fue las primeras cosas que nosotros nos preguntamos, ¿no? Es decir, ¿cómo queda el Sodalicium como instituto si el fundador tuvo, digamos, estas inconductas, patologías o como lo llamemos, ¿no? O delitos? Desgraciadamente el caso de Figari no es el único en la iglesia e históricamente han existido muchos, y no solo en el tiempo reciente, sino también en el pasado. Han habido fundadores de institutos hoy día muy renombrados que se alejaron de la vida de la iglesia misma, que traicionaron la fe y que tuvieron otras... Porque eso, la miseria y el pecado humano es algo que siempre nos acompañará hasta el fin de los tiempos, digamos, ¿no? Y eso ocurrió para todos. Entonces, la iglesia tiene una reflexión a dos niveles, que es, Dios tiene distintas maneras de intervenir en la historia humana. Una, evidentemente, y la más común, es a través de los hombres. Y esa intervención a través de los hombres, en algunos casos, cuenta con la virtud del ser humano o no. Entonces, no es raro pensar que exista una gracia que se pueda haber recibido a través de una persona como iniciador de un movimiento, pero que es muy distinta a que esa persona, por su vida y los conocimientos que hoy día tenemos de él, que se convierta en referente del instituto. Entonces, en ese sentido, Luis Fernando ocupa un cargo como iniciador y coadyuvador de una serie de cosas que no solo eran propias, sino de otras personas, y que tuvo un espacio o una importancia histórica, pero que sin lugar a dudas él se distanció del propio carisma o inquietud que los miembros de ese instituto querían vivir y seguir. No sé si fui claro, a lo mejor tú puedes complementar, Fernando. A ver, respondiendo puntualmente a la pregunta si eso nos suscitó alguna reflexión, por supuesto. Y yo diría, en cierta forma, incipiente, antes inclusive del descubrimiento de estos hechos, porque por lo que ya hemos relatado, por el mismo carácter a veces autoritario, qué sé yo, pues no era un modelo,
digamos, ¿no? Como uno puede decir, pues, San Ignacio para los jesuitas, ¿no? Para nosotros era claro que, inclusive con esa admiración y todo por el cargo, el lugar que ocupaba, y bueno, algunas de las cosas, una persona inteligente, tenía unas reflexiones interesantes, pero modelo de vida nunca lo consideramos, digamos, ¿no? Pero ya después de esto mucho más, entonces, ¿qué hicimos? Pues leer y consultar, ¿no? Porque como explicaba Sandro, efectivamente, por problemáticas que ha habido de las más diversas, es un tema que le he ido profundizando recientemente, ¿no? Esto que explicaba antes del Vaticano II y tal. Una de las personas que más se ha especializado en eso, que tiene cosas escritas y ha acompañado muchas congregaciones, ha acompañado también a los Legionarios de Cristo, por ejemplo, es este sacerdote Gianfranco Ghirlanda que mencionábamos el otro día, que nos ha dado muchas luces desde la teología, que entra más o menos desde lo que menciona Sandro. No sé, me imagino que no sea interés de la comisión entrar en el detalle más teológico, pero para entenderlo, pero pienso que la reflexión nuestra va, por un lado, desde el lado de la teología para tratar de comprender, pero comprender qué, ¿no? Y el otro lado, la otra coordenada, digamos, es el de la vida, el de la realidad, un poco como comenzó esta reunión, ¿no? Más allá de todos estos defectos, pecados, fallas, después personas que han estado en la dirección y que de distinta manera pues todos tenemos, no solamente hay diversidad de iniciativas, sino es el testimonio de la gente, lo que la gente nos dice, o cómo la gente vive, cómo ellos mismos comienzan a participar, a ayudar a otros, en fin. Entonces uno dice, acá hay algo que si fuera simplemente una obra de las personas. El otro día presentamos, en este momento somos 156, para sustentar de alguna manera todo eso, claro, con la participación de muchas otras personas. Pero igual, si fuera empresa, por lo menos es la reflexión nuestra, ¿no? Si fuera una empresa solamente humana, no, yo creo que no se explica, ¿no? Entonces eso sí nos refuerza en la convicción de que, bueno, a pesar de nuestras fragilidades, Dios nos llama, Dios nos quiere acá, Dios nos quiere trabajando, haciendo el bien, nos ayuda. Ese es el carisma, ¿no? Y que no viene pues como por un tubo solamente a través de una persona, sino que cada uno tiene un aporte. Claro, el del iniciador es pues iniciar, pero el desarrollo de estas cosas y las impostaciones, cuando nosotros hemos ido saliendo a algunos otros lugares y culturas, eso ha enriquecido mucho, ¿no? Al comienzo pues era mucho más clara una impronta, vamos a decir así, limeña, digamos, y después se ha ido diversificando. Todo eso también es parte del carisma, no es solamente un... Digamos, en la función que cumple el día de hoy, ¿han pensado en una posibilidad de una suerte como de refundación? Hago la pregunta porque, digamos, cuando un partido político, si el líder fundador cumple un rol, no decir mitológico, ¿no? Pero sí de narrativa, al igual que en otros espacios, en las mismas congregaciones religiosas. San Ignacio es un ejemplo, Chaminá es otro, además que todos los salones de clase en el Santa María tienen una foto del fundador, y es algo que ustedes no van a poder tener en las generaciones a venir. Incluso hay un estigma referido al término sodalite o sodalicio que puede durar mucho tiempo. Entonces, ¿no han pensado en algún tipo de proceso de refundación? Incluso hay una obra de teatro, no sé si ustedes la vieron, San Bartolo, donde se habla del sodalicio en esos términos y claro, ya una vez que entra al arte o a la cultura, tiene una proyección en el tiempo que hace que sea muy difícil que puedan en generaciones futuras empezar de cero sin dejar esta estructura de lado, ¿no? Sí, de hecho es un tema que hemos conversado mucho y que sigue, digamos, en debate. Hay una decisión ya tomada y que tiene un contenido, pero que el adjetivo hoy día no está claro porque depende de cómo se entienda. Tiene que haber un cambio radical, absoluto. Y ese cambio radical, absoluto, se logra desde el volver
a las raíces carismáticas del propio instituto. Las raíces carismáticas del propio instituto no radican o no están en la persona de Luis Fernando Figari, están en todos aquellos miembros que hoy día formamos parte de este instituto y que nos hacen seguir estando, nos hace Dios seguir estando aquí y miembros. Hay una experiencia sodalite que es mía y que me la ha regalado Dios, que no he hecho nada porque me la dé, la tiene Fernando y las 166 personas que hoy día continúan. Esa experiencia carismática, fundante, hace que el Sodalicium siga existiendo. De la reunión que pronto vamos a tener, uno de los elementos o de los que vamos a partir es por qué seguimos acá, y desde el por qué seguimos acá y para qué estamos acá es cómo proyectamos el futuro. Entonces, si volver a esa raíz carismática de lo que nos hace estar acá se llama reforma, renovación radical o refundación, hoy día no lo sabemos, pero ese es el contenido. Dentro de la vida de la iglesia o de los especialistas, algunos dicen que eso se llama reforma, otros dicen que se llama refundación. No sé al final cómo se llamará, pero eso es lo que vamos a hacer. Y si se llama refundación o reforma, creo que es algo que el tiempo lo dirá, pero que la decisión por hacerla está. Está claro que cargamos con un pasivo, por decirlo de alguna manera, que es esta historia nuestra reciente y la figura del iniciador o del fundador histórico que es Figari. Y esta es una opinión personal. Creo yo que el Evangelio de Jesucristo, o sea, los apóstoles, si hubieran querido presentar una historia linda y perfecta, hubieran eliminado a Judas y hubieran eliminado a unos cuantos personajes más, y hoy día no sabríamos de eso, ¿no? Y la historia hubiera sido fantástica. Todos fueron buenos, nadie metió la pata, nadie se equivocó, y pucha, fantástico estar en esta iglesia donde todos son buenísimos. Pero desde que partió la iglesia, Judas existió Pilatos, existió Barrabás, todos estos personajes existieron. Y creo que en la tradición apostólica se permitió que existieran para la toma de la conciencia de la realidad humana y de que se puede ser mejor a pesar de estas historias de error, de equivocación, de pecado, de delito. Yo tengo la impresión que por más que hoy día cargamos algo pesado, esa ya es mi opinión personal, es evangélico decir, sí, ¿sabes qué? Soy sodalicio, hemos tenido esta historia, este personaje estuvo en esta historia, y hemos aprendido la lección y queremos a partir de hoy ser mejores. Me parece, en términos evangélicos y cristianos, eso mucho más real, potente y actual a decir, ¿sabes qué? Estos señores eran un peso muy pesado y llamémonos hoy día los hermanos de la vida cristiana y y los tiramos, digamos, fuera de la tolva, digamos, ¿no? O sea, me parece como estrategia corporativa lo más sensato para tener el éxito o limpiarnos lo más rápido posible. Pero no sé si sea lo más evangélico, no sé si me logro. Entonces, a ver, y yo se lo digo, me toca 1000 veces, desde el taxi que me subo, la señora con que me encuentro, la empresa donde voy. Ah, mucho gusto, ¿y usted quién es? Alessandro Moroni. No, ¿y a qué se dedica? No, que yo soy consagrado. Ah, no le puedo creer. ¿Y de qué institución? ¿No? La señora, no, del Sodalicium. El ceño, pues, más o menos, o sea, como si me hubiera convertido en Shrek, pues en ese momento soy el monstruo y tengo que decirle, sí,
Eso es parte de lo que me ha tocado ser. Me siento un poco, insisto, esta es mi opinión personal, como si hubiese pasado algo terrible en mi familia y de repente buscase cambiar de apellido. No sé si lo haría. Creo que mi deber es estar con mi testimonio, limpiar la herencia que me tocó. Porque si mi padre o los que me precedieron fueron un tal por cual, etcétera, ok, me va a tener que, sin lugar a dudas, tengo que cargar con esa herencia porque es la que a uno le toca. ¿Y cuán cercanos están a las reflexiones o análisis que se producen en la sociedad respecto a esta experiencia? Por ejemplo, en el caso de los libros de Pedro Salinas, los leen, los comentan, pudieron ir a esta obra de teatro que comentaba. ¿Cómo manejan eso en el día a día? Sí, yo busco estar bastante informado, he leído mucho de los libros, de los artículos, informaciones, no digo todos, y porque y probablemente en muchos de estos desgraciadamente en muchas de estas cosas públicas no he participado, incluso para tratar de evitar la polémica o el mal rato a alguien o el insulto o la situación. O sea, yo no sé si me hubiera sentado en primera fila en estas obras, tomates probablemente me hubieran caído, no lo sé. Y por qué causarle mal rato, o sea, a mí y ajeno. Entonces me pareció prudente, o sea, sé de qué se trató, he visto videos, he leído, y me parece durísimo, y como lo he dicho, quisiéramos integrar todo lo que se dice y tratar de entresacar todo lo que sea de provecho para el propio instituto, porque hoy soy consciente que haber sido un instituto cerrado sobre sí mismo causó un daño terrible, terrible. Como que cerremos la puerta acá y apaguemos el aire acondicionado, el aire se empieza a viciar, y eso nos pasó. Nos miramos hacia nosotros mismos y eso causó un daño muy grande. Entonces, con lo doloroso que sea, muchas de estas publicaciones, culturas y demás, creo que nos hacen bien y hay que discernir y hay que integrar. Digo, sigue siendo doloroso, porque ya hay más allá de las verdades o de los matices, hay una narrativa instaurada, digamos, y es doloroso, ¿no? El martes mismo que estuvimos acá en esta comisión, y como le digo, yo le agradezco y me he sentido de lo más escuchado y cómodo después de las 5 horas que estuvimos juntos, que creo que se dijo muchas cosas buenas. El título periodístico era que habían más abusos en la institución, entonces yo me sorprendí y me dije a mí mismo, o sea, primero que no fue verdad, o sea, o sea, el título periodístico era mentira, y el título era una distorsión, en mi opinión, terrible a lo que había pasado en esas 5 horas. O sea, no era fidedigno. Gracias a Dios se cambiaron las cosas y hoy día estoy más tranquilo, pero yo cuando lo leí, la primera sensación, vuelvo a decir, o sea, uno dice, pucha, uno sale a querer decir la verdad, y entonces, ¿uno qué tiene que hacer para que las cosas, digamos,
a uno le crean que tiene un interés real de redención. O sea, si cuando reconoces y dices, pucha, ayúdenme, quiero cambiar, y te siguen pateando, entonces tú dices, ¿qué hacemos? Si me permite precisión, es importante señalar que esa nota de prensa no salió de la comisión. Eso fue manejado por el equipo de prensa autónomo del Congreso, que creo que se lo han explicado a detalle. Y lo que nosotros procedimos a hacer como comisión es pedir que se retire esa nota, y si algún medio de comunicación nos pidió información al respecto, poner las cosas en su contexto, que es lo que explica, por ejemplo, la nota hoy día en el diario El Comercio. Tenemos como política en la comisión evitar generar mucha información hacia afuera del proceso, sobre todo cuando está en marcha, porque entendemos que es un proceso sensible, y lo que queremos generar justamente es la confianza de que cada uno puede decir su verdad con la intención de llegar a la verdad y tener la mirada más amplia e integral posible. No, y le agradezco de verdad, señor congresista, porque creo que cosas así alientan una vez más a la colaboración, a la transparencia, a que podamos hacer de esta experiencia, que ha sido terrible, espantosa, negativa, un aporte para la sociedad, y que puedan haber cambios en muchas instituciones que puedan tener cosas análogas a las que nosotros hemos sufrido, ¿no? Quisiera tocar el caso, continuando con algunos casos señalados por el informe del señor Elliott, el caso de Jeffrey Daniels. En este informe lo califica como el caso más grave de abusos en el sodalicio. Señala que habría abusado por lo menos de 12 jóvenes. ¿Nos puede dar luces sobre ese caso? ¿Usted conoció directamente a esta persona? ¿Cómo se procesó este caso al interior de la organización? Sí, yo creo que ese caso es un caso sintomático de una mentalidad, otro tiempo, y de cosas que no deberían ocurrir. Yo lo conocí a Jeffrey Daniels, sí, era menor que yo y nunca viví con él, no coincidimos nunca en ninguna comunidad. Sí coincidimos en actividades y vida, digamos, sodalite común de la época, pero no lo conocí. Yo me enteré de toda la información, o parte de la información, relativa a él recién cuando yo asumí como superior general. No recuerdo ya exactamente si por informes que leí y que se encontraban, digamos, en los archivos, o por las informaciones periodísticas que empezaron a salir ya desde fines del 2012 o del 2013. Le mentiría si... Lo que yo supe en su momento es que Jeffrey Daniels, que era un tipo de personalidad exuberante, hablador, simpático, carismático, de repente algo ocurrió sin que nadie supiese qué, e inició una vida de retiro, por decirlo de alguna manera, así entre comillas, pero más enclaustramiento que otra cosa, y que duró 2 años, 3 años, creo que 3 años. Por cómo era la cultura del momento y de lo que el sodalicio pensaba, nosotros dijimos literalmente, algo habrá pasado, y eso refleja un poco la idiotez, digamos, porque yo sé que hay cosas que son de fuero interno y uno no tiene por qué saberlas, pero ya la idiotez completa, digamos, de que alguien viva casi que enclaustrado, como si fuese el hombre de la máscara de hierro, Jean Valjean, digamos, terminado siendo bizarro, y fue así.
Él vivía, digamos, en la casa del centro de formación y estaba recluido en una parte y creo que salía de ese lugar y iba a las misas dominicales del pueblo y regresaba, comía solo, desayunaba solo, almorzaba solo, ¿no? Entonces, lo que yo supe, evidentemente después, que ese enclaustramiento se produjo por las denuncias que hubo de menores, sí creo que eran menores de la época, de menores de los abusos que él había cometido y que las autoridades de ese momento, Germán Doy, Luis Fernando Figari y el superior regional del Perú que estaba coordinando, ejecutando la DODA, que era Germán Mackenzie, decidieron literalmente recluirlo, ¿no? Y más allá de la reclusión, mucho más que eso no se hizo. Alguna evaluación psicológica, psiquiátrica, se habló con algún padre de familia y nada más. Entonces, hoy día descubrimos que eso es un caso icónico, lamentable y que se debió proceder pues, de otra manera, ¿no? Cuando usted asume como superior general, ¿recibe entre la documentación alguna información sobre el caso Daniels? Sí, tú acota y... Adelante. Sí. A ver, bueno, primero yo sí conocí a Jeffrey muchos años antes, porque justamente estudiamos en el mismo colegio y además vivíamos cerca, hacíamos carpool, esta cuestión, ¿no? Él era un par de años menor, pero bueno, sí nos conocíamos de esa época, ¿no? Sí recuerdo que en el colegio, pues, o sea, la muerte de su padre fue un poco trágica, se suicidó y tal, su padre era norteamericano, había sido combatiente, creo que tenía el trauma y en un momento dado se suicidó en la casa. Entonces la gente lo miraba con un poco de entre compasión, algo raro, ¿no? Pero mucho más no recuerdo de esa época. Ya con respecto a lo de la investigación, sí, lo recuerdo lo mismo, porque ambos vivíamos fuera, entonces no nos enteramos bien de qué, pero sí sabíamos que él estaba ahí en alguna de las casas, ahí medio recluido. Y claro, o sea, algo habrá pasado, pero no preguntan mucho y ya está, ¿no? Lo que había eran rumores y entonces cuando comenzamos efectivamente vimos que era un tema que había que aclarar. Yo no recuerdo tampoco si o porque alguien nos comentó o porque salió alguna nota, pero dijimos, bueno, es un pendiente que hay que revisar y comenzamos a buscar archivos y había muy poca información. Sí, hablando aquí con Claudio, que desde esa época nos empezó a acompañar y empezamos a recopilar información. Yo me acuerdo que de las apariciones periodísticas que hubo, había alguna documentación escrita de por qué estuvo, del trabajo que hizo mientras estuvo, digamos, en este proceso de enclaustramiento, pero se empezó a hacer un trabajo de recopilación, porque no existía documentación escrita. Tuve que llamar a una persona, a otra persona, llamar a las personas de la época, oye, ¿qué pasó? ¿Tú qué supiste? Y fuimos como construyendo sí, información, consultando. Eso fue lo que se hizo, porque había información poca, parcial, supuestos, incluso ya cuando supimos detalles de qué y cómo y qué había acontecido, de hacer un listado de posibles grupos que pudieran haber sido afectados o víctimas, tratar de buscar algunos, con la delicadeza que eso es, ¿no? Porque uno dice, bueno, poder haber en este grupo una víctima no es tan fácil como ir a preguntarle, oye, ¿a ti te pasó? O sea,
es algo muy delicado. Entonces hubo una reconstrucción de la información, ¿no? Y que fue parte de la conciencia de lo vivido, de lo sucedido, de lo abusado, de lo delictivo y de lo que no volvería a volver a pasar, ¿no? Tuvimos en la comisión al señor Álvaro Urbina, que es una de las personas que da su testimonio de manera pública, y él señala que cuando lo contacta José Ambrosic, este indica que había visto un file suyo en el año 2001 donde se indicaba que él podía ser una posible víctima de Daniels, porque era alguien que estaba dentro de las organizaciones en las que él estaba presente. ¿Usted tiene conocimiento de un documento donde se haya podido señalar posibles víctimas de Daniels? Sí hubo documentos, no sé si se remontan al 2001, donde, como le digo, cuando se fue reconstruyendo la información, empezamos a decir ya qué grupos tenía él o quiénes fueron agrupados suyos. E hicimos listados de nombres. El nombre de Álvaro Urbina, hasta donde yo recuerdo, no estaba en ninguna de esas listas hipotéticas. Habría que preguntarle a José Ambrosic, yo no le podemos preguntar, pero yo no lo recuerdo. Yo lo que recuerdo es que nosotros tomamos conocimiento del caso de Álvaro Urbina por los medios, porque él dio alguna declaración. Y entonces ahí decidimos buscarlo y ver de qué manera se le podía ayudar, en fin, ¿no? Inclusive sí recuerdo que comenzamos a preguntar si alguna gente que todavía está ahora de esa época se acordaba de él, y al comienzo, o sea, fue difícil encontrar a uno que sí se acordara. Después alguno por ahí dijo, sí, me acuerdo de él, venía acá a la misa, qué sé yo. Entonces yo no recuerdo tampoco haber visto, tal vez cuando ha regresado, por lo menos, quiero decir, cuando el señor Ambrosic fue, yo no recuerdo que haya habido un documento, tal vez más bien después, porque yo tengo entendido que conversaron varias veces, inclusive vino a Lima el señor Urbina, creo que inclusive se le ayudó con, ¿no? En Roma, fue el primer encuentro. El primer encuentro fue en Roma, sí, pero después creo que vino a Lima, bueno. Entonces, quién sabe, ya teniendo la información se buscó mejor y tal, pero yo de antes no recuerdo. Yo lo que recuerdo es que el caso se supo por un reportaje periodístico y ahí se le fue a buscar. Se mencionó que había muy poca información sobre Daniels en general en los archivos cuando usted lo revisa. No sé si puede contarnos un poco más en detalle qué era esa información y si, digamos, todavía está en su poder, si es que puede compartirla con la comisión, porque nos permite poder tener claro cómo es que la organización antes había procesado este tema. Sí, la información que había había una evaluación psiquiátrica, había una evaluación psicológica posteriores, digamos, a estos acontecimientos, ¿no? En el tiempo sería mientras estaba recluido en San Bartolo. Sí. Hay una evaluación psiquiátrica, hay una evaluación psicológica, habían muchos documentos de las cosas que se les pidieron que haga, porque se les pidió que lea libros, trabajos espirituales, cosas de ese tipo, y los trabajos y las cosas que él hizo en ese tiempo. Había copia de emails y correspondencia que se mantuvo con él mientras estaba en esta etapa, donde, bueno, cuéntame qué estás haciendo, y estoy leyendo esto, leyendo otro. Durante el periodo en San Bartolo. Sí. Sí, testimonios
Antes de entrar, Simón, disculpe, los correos eran entre quiénes. Por un lado, el señor Daniels. Por otro lado, hasta donde me acuerdo, de Germán Mackenzie, que era una persona que era miembro del instituto en ese momento y que era superior regional del Perú en ese momento. Habían emails, o sea, copias de emails. Habían sí informes, porque estamos hablando de archivos reservados, ¿no? Sí habían informes de los testimonios iniciales que permitieron, o sea, donde se hacía una reseña, donde se le encara, digamos, a Jeffrey Daniels. Mengano dice que has hecho estas cosas y él dice sí, efectivamente la hizo. O sea, hubo un informe de eso donde... ¿De qué año serían esos informes? ¿Del momento en el cual se decide recluir? ¿Antes? ¿Después? Yo creo, si la memoria no me falla, es diciembre del año 97, enero del 98, por ahí. Creo que es fin del año 97. Debe ser el primer informe. Y antes de usted, ¿quién pudo tener acceso a esta información, a esta documentación? Esa documentación, en toda congregación religiosa, existe informes, digamos, que son reservados y personales, que solo puede tener, que son registros que solo puede tener acceso el superior general por tratarse de cosas de testimonios personales como es ¿no? Entonces, en este caso hubo un careo, por decirlo de alguna manera, y una confesión de Daniel de haber cometido estos abusos, y hay un informe que se guarda en los archivos de eso, de ese careo y de eso, y lo que se dijo, firmado no por ambas personas, sino por la persona que recibió el testimonio y que habló con él, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, en ese careo inicial con Daniels, creo que él confiesa haber cometido abusos contra 3 personas, hasta donde me acuerdo, y que después de esa información se hacen esta especie de listados de posibles nuevas víctimas, pero creo que poco y nada se hizo con estos listados porque no se sabía cómo proceder, no se sabía si había que buscarlos, no existían protocolos claros. Estamos hablando del año 97, no. Lo que decidieron las personas en ese momento es recluirlo, o sea, alejarlo para que no vuelva a ser peligro para nadie, pero no existía ni la forma mentis, ni la denuncia, ni el ponerlo, digamos, ante las autoridades civiles o judiciales, ni saber cómo hacer para indagar. Sé que a varias de estas personas que sufrieron, o sea, los abusos confesos en ese momento de estas 2 o 3 personas, a estas 2 o 3 personas recibieron atención espiritual, psicológica, psiquiátrica, no me acuerdo, pero espiritual y psicológica, hasta donde me acuerdo, sí, y un acompañamiento que duró probablemente en algunos casos varios años, que se ha retomado después, también después de todos estos acontecimientos. Tengo entendido que se conversó con la familia de 2 de ellos, por lo menos de una tengo certeza, y de la otra creo. ¿Quién era quien realizaba estas conversaciones o esta decisión de vamos a brindarle apoyo espiritual, vamos a conseguirle apoyo psicológico? ¿Estás hablando del señor Germán Mackenzie o de otras personas también? Sí,
Yo creo que las autoridades en ese momento eran Germán Mackenzie, Germán Doig. Bueno, Figari él niega que supo algo, él niega todo, y de hecho no hay ninguna documentación escrita que él haya, no existe, ¿no? Pero digamos, lo verosímil que uno podría asumir es que el Consejo Superior de la época debía conocer en su conjunto, o solo las personas señaladas. Sí, no, yo creo que lo que pasa es que el Consejo Superior toma las decisiones políticas y de gobierno que son de uso público, por decirlo de alguna manera. Si yo como autoridad del Sodalicium recibo la denuncia de un abuso, tengo que mantenerlo con la discreción en acuerdo con la víctima, decirle, ok, tengo que procesar esta información y tengo que actuar judicial y eclesialmente de esta manera, te pido tu autorización para hablar con esta persona, con esta persona y con esta persona. Estamos hablando de mayores de edad, ¿no? Si es menor de edad el protocolo es totalmente distinto, pero si es un mayor de edad, necesito saber información. Entonces yo no sé cuánto del Consejo Superior de la época sabía de esa información, cuánto, quiénes y cómo, no lo tengo claro, ¿no? Luego el señor McKinsey, ¿quién ocupa este puesto superior regional del Perú? El señor Erwin Choi. ¿De qué año a qué año? A grosso modo, ¿no? A partir del 2007, si mal no recuerdo, porque hasta el 2000, en la asamblea del 2006, Germán Mackenzie todavía participa y fines de 2006. A partir de 2007 es superior regional Erwin Choi hasta el 2010, porque después hasta sí, el 2010 incluido. Y luego el 2010... Quien asume de regional del Perú, asume Rafael Ismoes del 2010 hasta el 2014. Del 2011 al 2014, sí. Y el 2014 en adelante... Fernando Vidal. Esta información, esta documentación, ¿estaba a disposición del superior general o estaba a disposición, digamos, en qué oficina? En la del superior general. En la del superior general. En la regional no sé si habría cosas, todo era en la oficina del superior general. Señor Vidal, cuando usted asume, ¿hay algún tipo de entrega formal del cargo? Alguien que dice, bueno, digamos, este es su escritorio, pero también acá hay esta documentación, hay esta información que es sensible. ¿Cómo funcionan esos procesos de transferencia? A ver, bueno, evidentemente me transfirieron todos los archivos, no los revisé junto con Rafael, pero sí tuve por lo menos 2 reuniones más o menos largas, sobre todo sobre las cosas que están en marcha, sistemas a los cuales estar más atento, ¿no? Armar, digamos, la agenda que venía llevando adelante me la traspasó, más o menos, ese fue el... ¿Salió el caso Daniels en esa transferencia? No, era nada. No se mencionó en ningún momento. Yo ni siquiera les sabría decir honestamente si Rafael estaba al tanto en ese momento del caso, o, bueno, hoy día sí por las cosas públicas, ¿no? Pero porque eso se manejaba siempre en el nivel general del gobierno, ¿no? Y de una manera además restringida por ser un caso de fuero interno. Entonces, ¿sería posible revisar ese file original por parte de la comisión? ¿Podría ser de una manera reservada para no tener que ser enviado? Mire, le ofrezco revisar varias documentación. Lo que pasa es que se mencionan nombres de personas que fueron afectadas, que yo no sé si ellos quisieran Tal vez podríamos encontrar una manera de revisarlo protegiendo las identidades, siguiendo los estándares internacionales, ¿no? Que es el bloquear el nombre y tal, porque sí nos interesa poder evaluar con qué información contó en el momento, ¿no? Porque claramente no hubo una transferencia, o aparentemente no hubo una transferencia
de información, pero sí puede ser muy útil para ayudar a esclarecer este caso de lo que ocurrió en los 90. Sí, podemos preparar eso y le hacemos llegar la información. Le agradezco. Hay una cosa muy difícil de procesar en este caso, y quiero saber la sensación que ustedes tienen, que es hoy día el señor Daniels se encuentra en Antioch, tiene hijos de edades similares